Ahí va. De la clase pasada que estuvimos viendo lo de carga estática, que le dimos mucha vuelta en eso, también como algún videíto para reforzar diferentes fuentes de, porque uno lo asocia solamente a veces mucho a lo que es manejo de inflamables o materiales, pero como vimos en la clase pasada que estuvimos conversando, bueno, eh, cualquier equipo, cualquier material, cualquier cuerpo se va a cargar energéticamente, ya sea por la fricción, por el rozamiento del aire y demás, y los materiales sintéticos también aportan mucho más esa energía estática, favorecen de alguna manera esa generación. Entonces, bueno, otras fuentes, y hay un video que está muy bueno que habla, es como un experimento de laboratorio, donde un físico va probando diferentes ensayos con materiales y cómo va midiendo esa energía estática. Está muy interesante. Y uno muy específico de solventes, ¿tá? Todo lo que tiene que ver con manipulación, enfocado a la fabricación de pintura también. ¿Tá? Eso voy a dejar todo cargado hoy. ¿Tá? Bien. La clase pasada tuvimos, bueno, trabajamos mucho sobre el video de inducción y fuimos viendo diferentes aspectos. Ahora vamos a empezar a hablar más del proceso y vamos a arrancar hablando de la pintura como tal, repasando un poco los principales componentes. Yo como siempre transmito en esta instancia, no es una formulación exacta lo que vamos a ver, porque yo también nunca la manejé. Hay muchas formulaciones diferentes para diferentes tipos de pintura. Vamos a ver el esquemático, cuáles son los principales componentes que conforman una pintura y cuáles son de esos principales componentes, qué función cumplen. ¿Tá? Y vamos a ver algunos ejemplos de pigmentos, de solventes, como decía, la lista puede ser infinita, pero me interesa de repente mencionar algunos que son los de mayor uso en la industria, como por ejemplo la pintura a base blanca o el látex blanco, que es lo que más se fabrica a nivel mundial, y los principales componentes de esa pintura, por ejemplo. ¿Tá? O el pigmento que es muy conocido también como pigmento negro de humo, que se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de neumáticos también y de otros productos de caucho y demás, y que tiene también ciertas características. ¿Tá? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y mi idea para la próxima tarea, que va a ser muy sencillita, es justamente definir, cada uno va a elegir un producto, ya sea un solvente, un pigmento, una carga, ahora vamos a ver qué es cada cosa, y va a buscar una ficha de datos de seguridad. Yo le voy a dejar también links de búsqueda de datos, de ficha de datos, que muchas veces no sabemos dónde buscar, a veces buscamos en la web y encontramos algo que no está alineado al sistema globalmente armonizado. Bueno, les voy a dejar esos links para, para la búsqueda de la ficha de datos de seguridad y que les quede, obviamente, como material de consulta. Y la tarea 2 va a ser muy sencilla, va a ser solamente buscar la ficha de datos de seguridad y recabar datos de esa ficha de datos, por ejemplo, esa ficha de seguridad, perdón. Por ejemplo, cuál es la frase H de ese producto químico, cuál es el punto de ebullición, cuál es el valor límite ambiental, porque son datos que vamos a necesitar para luego hacer una evaluación de riesgo químico, ¿tá? Que fue un poco lo que yo ya más o menos le he venido contando. O sea, la tarea 2 es muy, muy sencilla, es eso. Buscar una ficha, identificar 3 o 4 datos necesarios para luego sí hacer una evaluación de riesgo químico. Mi idea es después, en la clase casi que última tal vez, poder hacer entre todos un relevamiento de toda la NTP 937, que es el método francés INRS, que muchos ya lo conocen, ya me lo mencionaron, pero me ha pasado en otros seminarios que si bien lo conocen, cuando llega el momento nos genera dudas, que qué H, qué valor, que de dónde saco el valor límite ambiental, que me lo confundo con algún otro concepto. Entonces, bueno, repasar un poco, ya que estamos, que está bueno, también para reforzar eso, creo que más de uno lo había aplicado en su tesis, en su monografía, poder repasar si hay alguna duda, les sirve a todos, creo. Y, y eso lo vamos a hacer más sobre la última clase, que si no recuerdo mal, déjenme ver que lo tenía abierto acá el cronograma, la próxima clase sería el 5 y ahí va, tenemos 2 clases más, la clase del 5 de noviembre, la clase del 12 de noviembre y la última, la del 19, que es presencial en la escuela, ¿sí?
Así que entre hoy y las próximas dos clases vamos a ir cerrando el proceso productivo. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, yo para que quede mejor el video, yo voy a cerrar un poquito el cuadro de donde están ustedes brevemente. Cerrarlo del todo no, pero es como minimizarlo, así la grabación queda mejor. Em, Este material que yo tengo acá es como una ayuda a memoria para mí. También lo voy a subir en, en el aula para que lo tengan. ¿Ah? Y ahí pueden sacar fotos. Bueno, hay varios links de videos y de cosas en el material también que les voy a dejar. Cosa de que, bueno, para el trabajo final, que después lo vamos a ver en la última clase, como decíamos, vamos a ir trabajando sobre esto para trabajar sobre ese trabajo final. O sea, no hay sorpresas. Por ejemplo, lo del monitor ya lo hablamos, va a haber un ítem en las bases que va a decir, bueno, el análisis de accidentabilidad ya lo tienen, va a formar parte del trabajo final. La idea es ir como que trabajando hacia ese trabajo final que va a ser muy breve y no complicar a la hora de esa presentación final que va a ser, como les digo, bien, bien específica. ¿Tá? Este ayuda a memoria, incluso este esquema también está disponible, si bien es mejorable y seguramente en Internet pueden conseguir algún otro ejemplo. Como esta imagen muestra un poco el proceso a grandes rasgos, ¿no? Como yo decía, no vamos a ver no podemos abrir tantos los procesos porque es muy amplio, pero vamos a empezar hablando, por ejemplo, de los depósitos, de donde se almacenan los productos químicos, que en el video más o menos yo les mostré, dónde estaba la carga de fuego más grande, en todo lo que tiene que ver con almacenamiento a granel, de inflamables. También vimos que habían algunos depósitos cerca de ahí donde se almacenan los tambores, contenedores y otros tipos de embalaje también de solventes, todo segregado, ¿sí? Y también vamos a ver un poquito, y me interesa sobre todo para mostrarles la parte de almacenamiento de materiales sólidos, ¿sí? Que ahí también les voy a mostrar algunos ejemplos bien de la planta de Inca, de bueno, los sistemas de extracción, las zonas de almacenamiento segregadas según tipo de pigmento. ¿Tá? Entonces vamos a comenzar, luego de hablar un poquito de la pintura en sí, vamos a empezar a hablar de los depósitos y de algunas medidas de intervención importantes a tener en cuenta para estos almacenamientos. Si bien no forma parte de la fabricación de la pintura, y pudimos evidenciarlo en el video de inducción, vieron que el autoelevador es como una herramienta sumamente importante en todo el proceso, en la descarga de camiones, en la entrada de materiales, en el movimiento de envases, de materias primas, de un montón de cosas que vamos a ver también a continuación. Entonces, si bien no forma parte del proceso, mencionamos de alguna manera la participación porque juega un rol importantísimo en todo el movimiento de cosas. Luego vamos a comenzar a hablar de lo que va a ser nuestra etapa de trabajo. Nosotros de todo este ciclo nos vamos a detener únicamente en esta etapa que yo dejo ahora marcada en rojo, que es el proceso, acá dice dispersación, está en portugués, este, justo esta imagen la conseguí, la tendría que editar y ponerle arriba otros cuadritos, pero no lo hice. Este proceso es como es como el inicio de la fabricación, del proceso básico de la fabricación de la pintura. ¿Ah? Se llama empastado y dispersión. Tiene como un nombre combinado y ahora después les voy a explicar por qué. Es como la primer premezcla que se logra de la combinación de una mezcla de líquidos, ¿tá? Digo líquidos en general porque puede ser dependiendo del tipo de la pintura. Esos líquidos pueden ser a base agua, ¿no? Como la pintura látex, que tiene base agua, o puede ser una mezcla de solventes orgánicos. ¿Ah? Entonces, sobre esa fase líquida se empiezan a integrar los materiales sólidos, que después vamos a ver ahora a continuación. Los pigmentos, las cargas y un montón de otros componentes. Yo necesito en esa primer premezcla, por eso se le llama empastado a esa primer premezcla, porque es donde yo estoy de alguna manera mezclando dos cosas que no tienen la misma densidad ni las mismas propiedades físico-químicas,
son materiales polvos, secos, en un medio líquido. Entonces primero tengo que humectar esos materiales durante un proceso de empastado, con una velocidad controlada y con un tiempo de empastado para una posterior dispersión, que lo único que hace, como lo dice su nombre, es dispersar esos materiales particulados en ese medio líquido. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo más claro y lo vamos a ver funcionando también en un equipo. ¿Tá? Pero ahí es donde nosotros nos vamos a detener. ¿Tá? Después sí, les voy a mostrar el proceso de la molienda. ¿Tá? Es necesario, ciertos pigmentos son más duros y otros pigmentos pueden ser mucho más ligeros, más livianos, más finitos, y cada uno va a necesitar un tiempo de humectación y de dispersión determinado, y otros van a precisar mucho más y otros van a precisar mucho menos. De todas formas, el proceso de molienda se necesita siempre. El proceso de molienda es solamente hacer pasar el producto, este producto intermedio que yo voy a tener en esta etapa, por un molino, ¿tá? Como lo dice su palabra, molienda, por un molino, para romper todo el material particulado que pueda quedar en esa fase. Yo necesito en esa etapa poder moler todo ese material y es donde el color se desarrolla por completo. ¿Tá? Luego vamos a ver también brevemente que no va a haber mucha diferencia entre el proceso de dispersión, que sería la dilución, donde se terminan de diluir los productos, como lo dice su palabra, eh, una etapa de coloración que va un poco de la mano con la parte de dilución. Control de calidad acá juega un papel importante porque va a cotejar de alguna manera una muestra de esa pintura con un patrón, ¿tá? Para que justamente, obviamente, ese color, esa pintura, se salga siempre de igual manera en función al cumplimiento de un estándar, de un patrón de color, ¿sí? Hay un montón de controles que se hacen en el laboratorio, no vamos a ir al detalle, yo igual les voy a dejar un video que muestra como todo el proceso de, de control también de calidad, que está muy interesante, que es de la pintura blanca látex, y ahí también muestra hasta el envasado. ¿Tá? Así que también ese material lo van a tener disponible como para darle un seguimiento más de cierre de todo el proceso. ¿Tá? Y ahí, bueno, justamente gracias a ese video vamos a fortalecer un poquito más. Esta parte de envasado no la vamos a ver, ¿tá? No nos va a dar el tiempo en realidad para verla. Si bien en el video de inducción yo les mostré varias líneas de envasado, varios procesos o de latas que iban circulando por las cintas transportadoras y demás, es algo que no hay más, a ver, no hay demasiada exposición, no. Hay otros riesgos en realidad en lo que tiene que ver con la manipulación de carga, con máquinas y demás, pero prefiero ver con ustedes y detenernos en el proceso de dispersión y empastado, que es donde es la primer premezcla, ¿no? Donde hay mayor exposición por parte de los trabajadores en la manipulación y exposición a los agentes químicos. ¿Tá? Esto en realidad, nada, es una ayuda a memoria, lo dejo ahí para que después lo lean, pero quiero detenerme sí en esta imagen, que es como que representa de alguna manera la composición de la pintura. ¿Tá? Los colores son, nada, solamente a modo de ejemplo, no significan nada especial en este sentido, ni tampoco el orden, están distribuidos de esa manera, pero para que tengan una idea, por un lado tenemos una composición de pigmentos, que ese pigmento es un material sólido, material particulado, que está representado con el color rojo en este caso. Después hay una composición eh, en verde, voy a nombrar primero este porque es un poco lo que vamos a seguir trabajando después, que son los solventes. ¿Tá? Cuando hablamos de solventes, uno ya piensa en solventes orgánicos, ¿no? En el caso de lo que es una fabricación de pintura, se entiende por solvente como el agua también. ¿Tá? El agua es un solvente, es un medio líquido en el cual yo puedo empastar material particulado, con ciertos aditivos, ¿no? Los que están en azul son aditivos que vamos a ver después, que tienen diferentes características y que le dan a la pintura determinadas características. Por ejemplo, las pinturas antióxido, las pinturas antihongo o alguna característica de brillo o de opacidad
la pintura, vieron que tienen muchos, hay pinturas que tienen efectos como diferentes, de martillado y bueno, esas cosas que se logran, que son muy lindas, muy embellecedoras, se logran a partir de ciertos aditivos que le dan esa característica. ¿Ah? Y dejo por último a las resinas, en realidad, porque en el proceso que nosotros vamos a ver, en realidad no van a participar, porque en esa etapa de empastado y dispersión no están, se agregan en el final del proceso. Después les voy a explicar por qué. Pero la resina es muy importante en la pintura y todos estos componentes tienen que guardar una relación estequiométrica muy importante. La resina es la encargada de adherir la pintura al sustrato que estoy protegiendo o que estoy embelleciendo, ¿tá? Porque la pintura tiene esa función, no solamente dar color, sino proteger. Existe una relación estequiométrica en cada uno de estos componentes, porque al mismo tiempo, cuando, incluso cuando se está fabricando la pintura, tiene que estar muy bien relacionado, por si se pasa de solvente o si se pasa de resina, ya la calidad de la pintura cambia. Lo mismo pasa con los materiales sólidos. Ahora vamos a ver en la siguiente imagen, en la siguiente placa, quiero decir, vamos a ir uno por uno estos componentes, hablar un poquito de cuáles son esas características y cuál es esa relación que tiene que tener cada uno. ¿Tá? Los mismos cuatro que veíamos acá en esta imagen están un poquito desarrollados acá con algunos ejemplos. ¿Tá? Los materiales sólidos que mencionábamos hoy, acá me quedó sin marcar, me quedó solamente pigmentos marcados, no me quedó cargas, pero bueno, esto lo voy a corregir para cuando lo suba. Los podemos dividir en dos grupos. O sea, si viene un grupo solo, están los materiales sólidos o materiales particulados, lo podemos desglosar en dos grupos. Por un lado están los pigmentos, ¿tá? Que como dice claramente ahí, no hay mucho misterio, son los responsables de dar color a la pintura. ¿Tá? Y por otro lado tenemos las cargas, ¿tá? Que también son materiales particulados. Las cargas no dan color a la pintura, lo que sí dan, como dice acá, le dan soporte al pigmento para que se mantenga en suspensión y le aporta a la calidad final de la pintura ese poder de cubrir. ¿Tá? Como quiero tratar de explicar esa parte para que no, a veces yo lo digo y de repente entiendo que queda claro, pero lo quiero profundizar. ¿Qué es ese poder de cubrir? Vieron que muchas veces las latas de pintura hablan de el rendimiento en metros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuánto te va a rendir una lata? ¿O cuántas manos se requiere para cubrir esa superficie? Eso está de la mano con esta característica que le va a dar la carga. ¿Ah? Como decía recién, ese material sólido se va a dispersar en esa pintura, no va a aportar color, pero le va a ayudar a la pintura a poder cubrir. Dependiendo de la calidad de esa carga, obviamente que la pintura va a ser mucho mejor. No me acuerdo ahora, no sé en el mercado, pero por lo general hay pinturas que necesitan, yo qué sé, 2 manos, 3 manos, dependiendo de la calidad, ¿no? Hay otras que no, que con una mano ya cubre. Entonces, esa calidad viene de la mano con la participación de las cargas, ¿sí? Con la presencia en una composición adecuada. ¿Tá? Ejemplos de pigmentos y de cargas, por ejemplo, yo no sé si ustedes ven en el cursor cuando yo lo muevo, díganme por las dudas, creo que sí que se ve. Se ve así. Está buenísimo. Voy a empezar por los pigmentos. El pigmento vedette, por decirlo de alguna manera, es el dióxido de titanio, que es el pigmento blanco por excelencia. ¿Tá? Por eso yo les voy a dejar un video que es bien específico de la fabricación de pintura látex blanca, porque yo mencionaba más temprano, es la que más se fabrica a nivel mundial, porque sobre esta base blanca es que se desarrollan todos los colores. Creo que más de uno habrá visto o habrá ido a alguna ferretería, pinturería, que te abren esa carta de colores de 7000 colores, no sé, es un disparate, ese abanico. Entonces, todo ese abanico de colores no se fabrica en la fábrica. ¿Sí? En la fábrica se fabrica la base blanca y los concentrados de colores. Por eso cuando vamos al punto de venta, en cualquier ferretería, en cualquier pinturería, uno incluso puede llevar la muestra del color que quiere
y una máquina mide ese color y en función de los concentrados que tiene va mezclando y te va sacando ese color. ¿Ah? Incluso uno va y dice, a ver, del catálogo, quiero este color. Ta, la pinturería te lo prepara en el momento. ¿Sí? Eso solamente se hace en el punto de venta. En las fábricas se fabrican los concentrados, los colores primarios y el color blanco. ¿Sí? Por eso como que el dióxido de titanio es el pigmento blanco eh, por excelencia el más usado y el más comercializado. Por eso lo propongo como uno de los pigmentos, por ejemplo, a poder evaluar. ¿Sí? El otro pigmento muy conocido y también porque también tiene ciertas características, porque es un pigmento muy volátil y vamos a ver su segregación también en uno de los depósitos, es el pigmento negro de humo. Se llama así, no tengan miedo, se llama de esa manera. Tiene otro nombre químico, pero es conocido como pigmento negro de humo. ¿Ah? Y, por ejemplo, si buscan alguna información van a ver que se usa para, como mencionaba más temprano, perdón, para la fabricación de neumáticos. ¿Ah? Y otros muy utilizados por su gran versatilidad y por su disponibilidad son los óxidos de hierro. Óxido de hierro rojo, verde, ocre, amarillo. Hay una amplia variedad de colores en este sentido. Esos serían algunos ejemplos de pigmentos. Hay un millón. ¿Tá? Yo cito algunos de estos para después seguir trabajando en lo que es la evaluación de riesgo químico. ¿Sí? Y con respecto a las cargas, que como mencionábamos más temprano, no aportan color y solamente no, es bastante lo que hacen, le dan esa característica especial a la pintura para poder cubrir, la vedette es el carbonato de calcio. ¿Tá? También el zinc, pero el carbonato de calcio es el más utilizado. ¿Tá? Si ustedes me preguntan, los pigmentos las materias primas más utilizadas para la fabricación de pinturas son el dióxido de titanio y el carbonato de calcio, por lo que mencionaba recién participan en la pintura látex y es la que más se fabrica a nivel mundial. ¿Sí? Se va a cortar en breve, así que recuerden que volvemos a entrar en el link que ya tienen. ¿Sí? Los solventes. Los solventes, yo comentaba hace un rato. Cuando hablamos de solventes siempre asociamos a los solventes orgánicos. ¿Ah? Al solvente hay que considerarlo como dice acá entre paréntesis, ese vehículo que me va a permitir, perdón, empastar y dispersar los componentes sólidos. ¿Ah? Vehículo se le llama eso, es un término químico.